que nos ocupan estos días, debemos recordar que también se ve afectada la economía del país, indudablemente, ¿no? Y eventualmente nuestros bolsillos. Para entender un poco mejor qué tiene que ver la crisis de la corrupción, la crisis política con la economía, nos acompaña esta mañana Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cuáles son los costos de la corrupción y cómo nos afecta a los ciudadanos? ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Buenos días, Mabel, Jorge, y a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, en estos días de nuevo nos sentimos un poco ahogados por estos escándalos de corrupción y, digamos, todos estos problemas que está pasando el país. Y recordemos que en una encuesta que ya hemos discutido en ocasiones anteriores del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, señala que más del 90% de peruanos considera que más de la mitad de los políticos son corruptos, ¿no? Entonces ya tenemos ya una alta percepción de corrupción entre la población y bueno, estos hechos recientes no ayudan. ¿Y por qué es importante analizar o vincular el tema de la corrupción con la economía? Recordemos que recientemente Proética sacó su 12ª edición de su encuesta de percepciones de la corrupción y ya, digamos, 9 de cada 10 peruanos sentía que la corrupción no era solo un problema de los políticos, sino era un tema que afectaba su vida cotidiana. Y cuando se le preguntaba cómo afectaba su vida cotidiana, el 55% señaló que en su economía familiar, ¿no? Entonces, ya la mayoría estamos sintiendo que la corrupción no solamente afecta al país, sino afecta a la economía familiar. Y cuando se le pregunta a las personas, bueno, ¿y cómo afecta la corrupción al país? Una de las principales respuestas fue: crecemos menos, tenemos menos crecimiento económico, más pobreza, más desigualdad. Más de la mitad de peruanos respondieron esas 3 variables. Entonces, sí estamos viendo que la población lo siente así, siente cómo nos está afectando la corrupción, ya no solamente a nivel lejano, sino a un nivel muy cercano. Y efectivamente, la gente es sabia, ¿no? Y la corrupción impacta de diferentes formas. Probablemente lo que sintamos el día de hoy, de todas formas, va a ser alguna alza del dólar. Eso siempre es una variable que suele moverse muy rápido, ¿no? Pero normalmente, bueno, se normaliza en unos días, a veces se demora algunas semanas, pero digamos, siempre esa es una de las principales cosas que uno ve. Pero lo que nos debe de importar y preocupar es cómo afecta esto a nuestro crecimiento de largo plazo, cómo vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, en los próximos años ya hemos conversado en este espacio cómo se esperan bajas tasas de crecimiento para el país. Y este tipo de cosas no ayuda a salir de esa trampa de bajo crecimiento, ¿no? De hecho, una de las cosas que mueven a la economía es la confianza. Y si no hay confianza en las instituciones, no hay confianza en que el país va a seguir mejorando, entonces uno no quiere invertir, no quiere gastar en el país y eso limita el crecimiento. No contratas a nadie más, ¿no? Claro. Si es que no vas a invertir, como prefieres no contratar por ahora, quiero ver qué va a pasar. Entonces se limita el empleo, ¿no? Y una serie, digamos, de variables de crecimiento económico se ven detenidas, ¿no? Sí, Mónica. Entonces, por ahí es que tenemos que poner el ojo, ¿no? En cómo está afectando esto nuestra capacidad de crecimiento de largo plazo, Mabel, Jorge. Sí, pero ayer escuchábamos al ministro de Economía, Curburneo, y él, bueno, digamos que se mostraba o trataba de dar señales de tranquilidad, ¿no? Pero en medio de una conferencia de prensa en la cual se trataba de los temas precisamente de presunta corrupción. ¿Qué tan importante es en esta situación el mensaje que pueda venir desde el Ministerio de Economía, Mónica? Es un muy buen punto, Jorge, porque de hecho hace unas semanas una noticia que la verdad a mí me parecía triste era que los inversionistas extranjeros, cuando se trata de los bonos peruanos, que son los bonos que emite el Estado peruano, ya han asumido que Perú es un país inestable, ¿no? Era como el valor de nuestros bonos no se ve tan afectado por nuestras crisis políticas porque ya los inversionistas han interiorizado que somos un país inestable. Eso a mí la verdad me parece que es vergonzoso, ¿no? Como país no debemos de conformarnos con la inestabilidad y no debemos de conformarnos con este alto nivel de conflictividad entre poderes del Estado y también, digamos, en estas muestras de corrupción en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en general, en el país es muy importante que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central sean personas sólidas, que le den confianza a los inversionistas, porque justamente ellos dicen, bueno, pero al menos la macroeconomía se va a manejar bien,
¿no? Pero ya tenemos décadas en esta situación en la cual la macroeconomía funciona bien, pero al interno no estamos tan bien, ¿no? Entonces, esa situación no puede Muy bien. continuar. Nosotros no podemos permitir que continúe esa situación de conformarnos con que haya, digamos, cierta complacencia en ese nivel, sino tenemos que trabajar para mejorar la vida de todos y cada uno de los peruanos. Mónica, muchas gracias por compartir tu comentario y análisis con los oyentes de RPP. ¿Ah? Muy buenos días. Gracias, nos vemos. Sí.